Brasil en esta misma semana,
Hola, buena tarde para todos, profe Tania. Hola, buena tarde. Vamos a esperar hasta las 4:05, o sea, es decir, 3 minuticos más y empezamos. Sí, señor. Bueno, buenas tardes a todos, de nuevo los que no he saludado. ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo. Listo. Creo que ya estamos todos los que habitualmente nos conectamos. Bueno, primero quiero dar como unos pequeños avisos. Eh,
El día de hoy vamos a tener nuestra última sesión, pues ya vamos a cumplir pues con lo que teníamos planeado para este periodo de semestre. El próximo lunes, que es lunes 20 de julio, no vamos a tener sesión de clase por lo que es festivo. Recuerdan que nosotros habíamos acordado de que en este semestre teníamos 4 festivos y llegamos al acuerdo de que 2 teníamos clase y 2 no. Pues el 20 de julio hace parte de los 2 que no teníamos clase. Entonces, el 20 de julio no nos vamos a ver, sino nos vemos hasta el 27 de julio, que será nuestra clausura. ¿Listo? Recuerden que es importante que estén enviando al chat su nombre completo, puesto que, como habíamos dicho al inicio de semestre, cuenta es la participación que ustedes tuvieron en el desarrollo del curso. Es decir, que la asistencia hubiese sido al menos del 80%. ¿Listo? Creo que sin más, eh, no sé si alguien tiene algún comentario, si no, empezamos. ¿No? Listo. La sesión pasada habíamos quedado en que habíamos quedado en esta tablita, ¿no? Y habíamos visto un teorema que lo enunció el profe William frente ¿qué? Al subgrupo más pequeño que había, que era el de un elemento, ¿no? No sé si alguien pues alcanzó a ver o hizo algo mientras en este tiempo con esa tablita. Si alcanzó a ver los subgrupos, si no los alcanzó a ver, cuéntenme si sí, o si no empezamos a cacharrear. Yo la verdad no sé el Li- resto. Listo, Juan, gracias. Si les da pena decir, no se preocupen. Si quieren por el chat pueden decir sí, no, listo, Sí, Estefanía, señor. Eh, listo. Hola, Juan. Hola, Estefanía, profe. Qué pena. Es Estefanía que casi también no nos me dijo que funcionó. Ah, sí. perdón. Ah, listo, Entonces, dale. Estefanía, primero. Sí, 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 mejor las mujeres. listo, primero las damas. Vamos a empezar con los primeros, con los subgrupos más pequeños, ¿sí? Bueno, Estefanía ya nos dio uno que dice que uno de 2 elementos que es A y C. Bueno, vamos a hacer primero el de Estefanía y luego empezamos a ver los subgrupos de un elemento. ¿Listo? Entonces, Estefanía. Porque por acá tengo. Una tablita de 2 por 2. Listo. Ah, changos, tenemos un dilema. Tenemos ahí C. Bueno, vamos a hacer. Regálenme un segundito. Mientras hago una pequeña modificación a la tabla.
Listo. Pues lo subimos acá. Ya les vuelvo a compartir pantalla, qué pena con ustedes. Bueno, voy a borrar toda la pantalla. Vuelvo a colocar nuestra tablita. Y Estefanía nos había dicho que dos elementos. ¿Me recuerdan qué elementos me dijiste? Ahí sé, ¿no? Sí, señor. Eso dijo Estefanía. Ah, bueno. Pero tenemos... Bueno, tenemos nuestros dos elementos que es A y C. Listo. A operado con A nos da... Ah, Hagámoslo con el lápiz para que sea más grandecito. Listo. A operado con C es C. sí, C operado con A, C operado con A sí, es C. Y C con C, ah. A. Listo. ¿Qué característica le hace falta para que sea subgrupo de nuestro grupo inicial? Falta la operación, ¿no? Exacto. Nuestra operación, que es el signo, pues. Listo. Ahora sí, Holman. Holman. Qué pena, es que el micrófono no sé si está dañado. Bueno, ahora sí, lo que decía. Bueno, no tiene tanto que ver con eso, sino que pues con mi compañero Jair y yo vimos que pues según la definición de grupos que teníamos, eh, se necesitaba el objeto neutral. Entonces, por lo tanto, iban a haber igual de grupos que de elementos de la tabla principal. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, una tabla de 2 por 2, digamos, este subgrupo, es el grupo también. Ese tendría dos subgrupos. No, no, hablo de del grupo principal, o sea, la De la tabla que tabla tiene menos grande. subgrupos. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿cómo es que? Repíteme que... Entonces, digamos, en este caso tenemos 8 elementos. Tú dices que hay 8 subgrupos. Sí, O señor. O tú sea, la dices conclusión junto, es que hay al menos 8 subgrupos en esa tabla. al menos sus 8. Uy, está interesante esa conclusión que llegaron con Jair. Pues vamos a ver, vamos a ir despacito y vamos viendo a ver si logramos obtener esos 8 subgrupos. O bueno, al menos. ¿Sí? Eh, Porfa, me hablan por el micrófono, es que para no estar mirando en el chat, es que no sé si me desactivó el chat y no lo puedo ver. Entonces, ¿qué otro subgrupo vieron? Ah, ya lo pude ver.
perdón. Estefanía dijo que también había uno de A y E, de A y F, de A con G y A con H. Estefanía nos dijo casi todos. Sí. Entonces, vamos a ver otra tablita de 2×2. ¿Cuántos subgrupos de 2×2 nos dijo? Perdón. Dijo que habían, contando el que ya, sin contar el que ya hicimos, faltaría 1, 2, 3, 4, 5. 5, dice. No sé. Listo. Pues ya agregamos los 5 de 2×2. Listo. Entonces, me mencionas el segundo subgrupo que dijo, por favor. El segundo que dijo fue el de A y E. A y E. Listo. Ahí. Listo, ha operado con A, esa. A. Ha operado con E. E. E E con A con A. da. Mentira, da E, da E. E Perdón. con, Y E con E da A. listo. Listo, ¿cuál es el siguiente? El siguiente es A y F. Ahí F. El siguiente, ¿cuál es? El siguiente es A y G. Listo, A y G. Y el siguiente, Y el último es, un momento, A y H. A y H. Bueno, alguien más vio otro subconjunto de dos elementos? Subgrupo. Bueno, mientras tanto vamos a ir operando y dejo la preguntita ahí abierta, ¿vale? Entonces, sabemos que ha operado con A en todos los casos. Nos dio A. Ha operado con F, nos dio F. Ha operado con G, nos da G. Y ha operado con H, nos da el mismo, ¿no? Porque es el elemento neutro. Entonces, F, G y H. Listo. Para F operado con A, nos dio F. Y F con F. F con F nos da A. Efectivamente, este también es un grupo. Entonces, G operado con A nos dio G. G y G con G da A. Exacto. Entonces, efectivamente, este también es un subgrupo. Y H, Faltan ponerle los signos a los otros. H con A, sí señor, nos da H. Y H con H nos da A. Entonces, siendo muy rigurosos con nuestra definición, como dice Juan Diego, hace falta colocarle nuestra operación. En este caso es el signo pues. Listo, muchas gracias, Estefanía, por tu aporte. No sé si alguien más encontró otros subgrupos. Listo.
Estefanía Telles, muchas gracias. Y sigues diciendo que hay un subgrupo de 3 elementos con A, E y F. ¿No? ¿Ya no? Bueno, que con 3 elementos, Estefanía dice que no ha encontrado un subgrupo. Eh, Daniela, Jamie, Mariana, Verónica, ¿ustedes encontraron algún otro subgrupo? ¿Están de acuerdo con los que encontró Estefanía? No sé, ¿ustedes qué piensan? Si están de acuerdo con la conjetura que hizo No Holman hemos y Jair. intentado con AB. Con AB, pues sí, intentar, ¿no? Listo, intentemos con Aven, dice Verónica. Listo, Verónica. Vamos a intentarlo y vamos a colocarlo acá. Listo, Verónica. Entonces ayúdame a hacer este, ¿sí? Bueno, Entonces, ahí ve, listo. Ha operado con A, A, ha operado con B, B, listo. B operado con A, A. B operado con A nos da B Y B operado con B da C. Entonces y, no sería. y entonces B operado con B no sería, pero ¿por qué, Verónica? Porque no se puede ser. Porque no. ¿Pero por qué? Porque las letras A pues son AB, no se puede agregar otra de más. Porque los elementos del subgrupo, pues, debería ser AB y no debería estar C. Es decir, en otras palabras, esa relación, esa operación no es cerrada, sino es abierta, por lo que, o bueno, es externa, por lo que hay otro elemento que no pertenece a ese subgrupo. ¿Listo? Encontré una, creo, De 2 elementos, de 4. listo. A, B, Pero C, D. espérame un segundito, ya vamos para allá, a ver si alguno encontró otra de 2 elementos o si solo nos quedamos con esta. Holman, ¿tú no encontraste otro de 2 elementos? Eso estaba mirando. A ver, pero pues, todavía no. Jair, Jamie, Mariana, Estefanía, pues Stephanie, Daniela. Jamie dices que habías encontrado uno, pero ya está listo. Dale, Jamie. Pero entonces, acordémonos del teoremita que habíamos enunciado la sesión pasada. ¿Nos lo recuerdas, Holman? ¿O Jair? Sí, señor. Sí, señor. Pero ese decía que al menos tenía uno, que era el de un elemento. Sí, tenía el elemento neutro. Listo. Entonces, en nuestro caso, ¿hay elemento neutro? Sí, señor, es la. Listo. Entonces, bueno, gracias, Estefanía. Dice también que Profe, encontré otro de 2. de 2 elementos. Sí, señor. Bueno, entonces espérame un segundito, Holman, y ya vemos los de un elemento, ¿sí? A ver si esa hipótesis que hicieron con Jair es acertada. ¿Listo? Listo, Juan, dime. Es CA. Los elementos son C y A. C y A. Ajá. ¿Es lo mismo que hace? Muy bien. Jair.
Simón Da lo Bolívar. mismo, pero si es lo mismo o es distinto. Jair, ¿tú qué dices? Pues sería lo mismo, pero cambiando. Porque digamos, si sería CA, sería C por C, A. Luego C Ujú, por A, C. A por A, A. Y A por C, C. Sería lo mismo, pero cambiándolos. exacto. Cumpliría nuestra propiedad. ¿Cómo se llama esa propiedad? ¿Conmutativa? Asociativa. Exacto. Ah, la No, conmutativa. conmutativa. Sí. De Entonces, hecho, creo que con 2 elementos solamente se pueden hacer 5. listo. ¿Por qué crees eso, Jair? Porque digamos, para poder hacer para poder hacer con 2 elementos, debe estar el neutro y alguien que operado por sí mismo del neutro. Sí. Y Muy según la tabla, los únicos ya están. Sería listo. A por C, A por F, A por E, A por G y A por H. Listo. Muy bien, Jair. Exactamente, tienes razón. Entonces, en el caso de que decía Juancho, efectivamente, pues cumple la propiedad conmutativa, por lo tanto es lo mismo operar A con C que C con A. O si no, nos saldrían, en este caso serían 10 tablitas, Ya sabemos. ¿sí? Eh, ¿Qué es eso? Distracción, no lo coja. Es para reír a sus compañeros. Holman. Pues, Por- entonces, para el caso que proponía Juan Diego, pues no aplicaría. Y como decía muy bien Jair, siempre para hacer de la de los dos elementos, siempre digamos el factor común en esas 5 tablitas era que nuestro elemento neutro estaba involucrado ahí. Entonces solamente salieron 5 tablas. Muy bien, Jair. Muchas gracias por tu aporte. Ya voy para los que están, Stephanie, Jair, Holman también ya tienen una de 4, pero regálenme en un segundito para ver la hipótesis de Jair y Holman. Ahora vamos a hacer los de un elemento. Esos son mucho más sencillos de hacer. A ver si salen las al menos 8 tablitas. No sé si alguno me quiere colaborar con la de un elemento. A Sí, ver. señor. Bueno, tú Bueno, regálame uno, porfis. pues yo, Sí, el señor, más el sencillo que trivial. estaba con A, Listo. Ha operado con A. ¿Qué nos da? Ah, no. y no hay más. Y no hay más. ¿Alguien logra ver otro elemento que cumpla, que cumpla qué? Que cumpla que sea subgrupo? Sí, señor. Ya le había dicho anteriormente que era la de 4, que con A, B, C y No, D. no, solo de un elemento, lo de un elemento, Ah, de un elemento, perdón. de un elemento. Hola, soy Estefanía. Hasta ahora puede cuadrar el audio. ¿Se me No te escuchan? preocupes. Sí, 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 te escuchamos. Pues prácticamente de un elemento solo hay uno. Pues viendo así por encimita, Sí, la diagonal que empieza desde A. Es que hay una diagonal que va de punto a punto. Pues sí, prácticamente pero la resalto. es por esa diagonal que sabemos si hay un elemento neutro. Si concuerda con su posición, digamos, ahí está A, y esta A significa que ya es un elemento neutro. O, por Sí, ejemplo de C con C da A, entonces no es un elemento neutro. Y así se puede saber, entonces no, por el momento, en este caso solo sea ahí el elemento listo. neutro de A. Muchas gracias, Estefanía. Muy bueno a tu aporte. A través de la diagonal podríamos ver si un elemento, si hay más subconjuntos de un solo elemento. Entonces, por ahora vamos 6, ¿no? Entonces,
de 4x4 Holman y Stephanie. Vamos a colocarlas acá. Creo que es el mismo, ¿no? El de ABCD. Yo tengo A, C, G, H. Uy, Holman. Vamos a hacerlo. Holman, tú primero o cedes la palabra. Pues digamos que es sencillo verlo porque, pues como hemos visto en la clase, que a veces a simple vista se veía porque se dividía la tabla, ¿verdad? Y Sí, pues en este caso, cuando uno ve a partir de A, B, C, D, entonces uno mira como ese cuadrado y no hay ninguna que participe que sea de los otros, o sea, no hay ninguna que sea igual a E, F, G o H. Entonces, pues, listo, dejémoslo entonces. Sí, eso es Estefanía. cierto. ¿Stephanie o Estefanía? Perdón. ¿Stephanie? Sí, señor. Listo, Stephanie. Dime cuáles son los elementos de nuestra tablita. A, C, G, H. A, G. C, Perdón. A, C, G, G y H. Listo, vamos a terminar nuestra tablita. A, C, G y H. Listo, Estefan. ¿Ha operado con A? A, Listo. ¿Ha operado con C? C. Todos los de esta primera fila son Es elemento neutro, sí. A, y el de la primera columna, bueno, sí. Sí. Listo. Luego toda la diagonal desde A es Sí. Es A. Ajá. Tú la fuiste llenando así como con nuestras propiedades, como lo habíamos hecho ya una vez, ¿sí? Y toda la diagonal de H también es H. La diagonal de H. Ahí. H y H. Listo. Y ya los espacios que quedan son G. Y las posiciones que quedan son G. Con H es C. Perdón. H y C, H operado con C. H operado con C es G. Es G, listo. Y H operado con G Es C. es C. Entonces, y G operado con H es C. Y en Es este. G. Listo. Holman, ¿qué opinas? De ahí, Jamie. pues, perdón. Juan Diego, Verónica, Mariana, Daniela. ¿Qué opinan ustedes? Una pregunta, ¿no hay una forma más rápida de poder como localizar las de 4? ¿O hay que ponerse a experimentar? ¿Puedo decir una? Pues lo que hice, ¿Vas a fue, responder a Juan Diego, sí? sí señor, Listo, dale. para uno ver, pues la que dije primera, sí también, pues hay otra forma que es que usted coge, digamos, sus elementos son A, D y F y H. Entonces lo que usted hace es ver las líneas, digo, las filas de cada una. Y pues en cada columna de A, F y D y H, ¿sí? Y Ya pues queda, solo tienen que estar esas 4 letras y ahí ya se puede descubrir si sí o si no. perdón por Ah, interrumpir. ok, Ya, ok. es para decir que ya quedan 3 minuticos, entonces
si se cae la transmisión, ya saben que con el mismo ID y la contraseña entran. Pues bueno, se nos ha ido volando el tiempo hoy. Bueno, entonces, en este caso, eh, el que nos dijo Stephanie, eh, está correcto, ¿no? Recuerden que nosotros, cuando estábamos trabajando las tablas anteriores, podíamos analizar algunas propiedades, como la fue construyendo Stephanie, ¿sí? Que primero el elemento neutro. Entonces, si tiene elemento neutro, entonces en cada fila y cada columna siempre íbamos a encontrar los mismos valores, ¿no? Luego que si tenía simétrico, inverso, entonces que iba a estar en IJ y iba a tener la misma posición. En consecuencia también la propiedad asociativa pues también se iba a cumplir. Entonces, efectivamente, esta tablita, estos elementos, este subgrupo que nos dijo Stephanie, cumplen con la condición de que son subgrupo de nuestra tabla mayor. Eh, Esperamos, ya queda menos de un minuto, va a finalizar la sesión. Entramos con el mismo ID, ¿listo? Entonces vayamos viendo a ver si hay más subgrupos. Holman ya tiene otro diferente de 4 elementos. A ver si hay más de 5, de 3. ¿Cuántos habrían? No, señor, estoy pensando. Entonces ahí dejo la pregunta abierta mientras se nos cierra la sesión y ya nos vemos en la otra.